Un estudio estadístico del mayor portal de Internet de España en reservas hoteleras y alojamientos turísticos, Booking.com, desvela que Mérida es la ciudad de España que más ha crecido en la búsqueda de alojamiento este año con respecto al anterior. Actores ciegos de la ONCE participarán en un cortometraje y una obra de teatro que se incluyen en la programación de este año del Festival de Mérida. La capital extremeña volverá a ser el epicentro regional de la reivindicación de los derechos LGTBI con la manifestación que se celebrará el lunes 28 para clausurar la Semana del Orgullo. La Policía Nacional ha detenido a 6 personas tras desmantelar una plantación de marihuana indoor con 485 plantas en una vivienda de Calamonte. Este miércoles volverán a subir las temperaturas en el Valle del Guadiana y Tierra de Barros hasta alcanzar valores máximos de 28 grados en varias localidades. Bienvenidos a esta edición, la número 1235 de La Picota. Vamos a repasar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de martes 22 de junio. Y comenzamos hablando de Internet y del crecimiento de búsquedas de alojamiento, porque la ciudad de Mérida encabeza el ranking nacional de crecimiento de búsquedas de alojamiento para este verano en un conocido portal de reservas por Internet. Según un estudio de la agencia de viajes online Booking.com, las búsquedas de la capital extremeña han crecido un 82% respecto al año pasado, siendo la ciudad de España que ha experimentado un mayor aumento, por encima incluso de otros destinos de costa tradicionales. En declaraciones al magazine Metrópoli de diario El Mundo, el consejero de este portal turístico señala que les ha sorprendido que se cuele en el número 1 una ciudad de interior como es Mérida, lo que demuestra que poblaciones como esta volverán a la normalidad incluso antes que otros destinos más demandados en verano. El Festival de Mérida ha suscrito un convenio este martes con la ONCE para la necesaria inclusión de las personas ciegas en este certamen. Y es que, además de poner en marcha acciones en materia de accesibilidad en las representaciones del Teatro Romano, actores invidentes participarán en la programación de esta edición con 2 proyectos. Queremos que el Festival de Mérida sea un festival verdaderamente sin barreras, porque el acceso a la cultura no debe tenerlas. Así, además de las diferentes acciones de accesibilidad que pondrá en marcha el festival, hoy presentamos los 2 proyectos escénicos de teatro inclusivo que acogerá el festival como resultado del convenio que vamos a suscribir. La primera de las propuestas inclusivas será la proyección del cortometraje Si Talía fuera ciega, en el pórtico del Foro el 12 de julio con 2 pases. En el cortometraje han participado 11 compañías de teatro de la ONCE y muestran retazos de sus distintos trabajos. La segunda propuesta inclusiva será la representación teatral del coro, que forma parte de la programación de la extensión del festival en Regina y que podrá disfrutarse el 31 de julio. La obra de la compañía La Ruina Teatro, que pertenece a una de las asociaciones culturales apoyadas por la ONCE y que está formada por personas ciegas. El delegado territorial de la ONCE, Fernando Iglesias, ha puesto de relevancia la eliminación de barreras en una edición más, así como la inclusión de este colectivo en el Festival de Mérida. Para nosotros es muy importante que nuestros niños vayan a las escuelas de manera inclusiva. Para nosotros es muy importante, 125 niños en Extremadura. Es muy importante que nuestros 2022 afiliados reciban servicios de accesibilidad, de acceso a las tecnologías, empleo, evidentemente como una fuente importante de acceso a la vida lo más activa posible, pero hay un servicio social también relevante para nosotros, que es el acceso a la cultura del deporte. Pero ciertamente es importante que nosotros podamos venir a Mérida y podamos venir a la cuna del teatro como espectadores y podemos, a través de esas muestras que hay los domingos, recibir audio descrito el contenido de las obras de teatro, pero que también podamos venir como muestras del teatro, como grupos de teatro, enseñando algo importante, y es cómo
desde el teatro podemos hacer inclusivo y podemos desarrollar nuestras capacidades. Mérida volverá a ser el epicentro de la reivindicación de los derechos de las personas LGTBI con la celebración de la manifestación regional que se celebrará el lunes 28 de junio por las calles de la ciudad. Tal y como ya les avanzamos en la edición de ayer de La Picota, la capital extremeña encara la Semana del Orgullo con un programa de actividades culturales que culminará a principios de la próxima con la lectura del manifiesto y actuaciones musicales para un aforo reducido en el Templo de Diana. A las 9 de la noche, desde el Monumento a la Diversidad, se da la manifestación del Orgullo, llegará al Templo de Diana. Una vez en el Templo de Diana, además de la lectura del manifiesto, que estará amenizada por Yorick, se producirá la actuación del grupo musical Magic Queen. Esta actuación y la entrada al espacio del Templo de Diana tendrá que ser con inscripción previa. El aforo del templo son 200 localidades y será por vía WhatsApp en el número 661 61 62 08. Aunque desde este sábado no será necesaria la utilización de mascarillas en espacios al aire libre, desde las asociaciones LGTBI recomiendan su uso durante la manifestación. Es cierto que el día 26 dejará de ser obligatorio las mascarillas en la calle, pero nosotras como organizaciones recomendamos, por favor, que a la manifestación se acuda con mascarilla. Las organizaciones, además de sumarnos, por supuesto, al lema del orgullo del Ayuntamiento, que no puede ser más acertado, Mérida es diversidad. Mérida es diversidad porque nos lo ha dicho un diagnóstico, Mérida es diversidad porque su trayectoria de implicación con el colectivo así lo dice. Las reivindicaciones del colectivo este año, lo sabéis, a nivel estatal, viene para exigir o para aplaudir lo que parece que va a ser un hecho en muy pocos días, ¿no? El compromiso con los derechos humanos, sobre todo de las personas trans. También el lunes 28 se celebrará un encuentro de participación abierto a todo el colectivo para concretar las líneas estratégicas del Plan de Igualdad y Diversidad LGTBI puesto en marcha por el Ayuntamiento de Mérida y en el que participarán varias asociaciones. Este plan tiene como objetivo una mayor visibilización del colectivo en los espacios educativos, social, familiar, sanitario y en el ámbito de la juventud, creando para ello un observatorio local. Bueno, este primer plan, ya para acabar, LGTBI de la ciudad de Mérida, estamos seguras que se va a convertir en un referente y nuestra intención a partir de aquí, aparte de poder seguir trabajándolo y que no quede en nada, que estamos seguras que no va a quedar en nada, es que el resto de municipios de la región pues que adquieran el mismo compromiso y bueno, que sigan este ejemplo porque realmente necesitamos un diagnóstico de cada zona, porque cada zona es diferente, escuchando a las personas implicadas a las personas del colectivo de las ciudades de referencia. La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana indoor en la calle Meléndez Valdés de Calamonte, en la que se han intervenido 485 plantas y 6 kilos de cogollo. Por este hecho han sido detenidos 6 hombres de entre 22 y 38 años. La investigación policial comenzó aproximadamente hace un par de semanas, cuando el grupo de estupefacientes de dicha comisaría tuvo conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en una vivienda sita en la localidad de Calamonte. Concretamente, en la calle Meléndez Valdés, la mañana del pasado día 20 de junio, se practicó la entrada y registro en el domicilio en cuestión, procediendo en ese mismo instante a la detención del principal investigado y otras 5 personas, todas ellas que se encontraban en esos instantes recolectando las plantas. Eran un total de 485 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento, así como 6 kilos de cogollos recolectados y todo el material necesario para el cultivo y producción de este tipo de plantas. Los detenidos son todos varones de entre 22 y 38 años de edad, contando 2 de ellos con antecedentes anteriores. Todos ellos fueron trasladados a dependencias policiales a fin de tramitar el correspondiente atestado, dando cuenta de todo lo actuado a la autoridad judicial. En el capítulo meteorológico continúa el ascenso moderado de los termómetros este miércoles en una jornada en la que el buen tiempo será la noticia más destacable. Así tendremos intervalos nubosos o poco nuboso con nubosidad de evolución.
Temperaturas en ascenso con valores de madrugada que crecerán hasta los 12 grados en Mérida y 13 grados en Almendralejo y máximas de 28 grados en ambas ciudades. Los vientos serán del norte flojos. Este viernes comienza la 67ª edición del Festival de Mérida con un inicio de programación distinto al de otros años. 2 conciertos y una película documental. El primero de ellos, con la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, un evento organizado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Y al día siguiente le seguirá otro concierto de la Orquesta de Extremadura en el que se propone una selección de piezas musicales que van desde el siglo XVII hasta nuestros días, pasando por varios estilos como la música clásica, el flamenco o el rock. Algo que sin duda promete mucho. Y la tercera cita, y más novedosa, es una película que se proyectará en el Teatro Romano. Se trata de una pieza de cine documental que se llama Bienvenidos a España, una tragicomedia contemporánea nacida en nuestra región. Es la primera vez que se hace algo así en una edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, no respecto a los conciertos, que ya se han celebrado en otras ocasiones, sino por la exhibición de cine en el marco del Romano, ya que hasta ahora contaba con su espacio propio en el pórtico del Foro. Se trata pues de una apuesta distinta para este inicio de festival, pero totalmente llena de calidad. Lo importante es que comienza el gran acontecimiento del verano en España y que la ciudad volverá a recuperar su esplendor turístico. Y hablando de esplendor turístico, tal y como hemos avanzado en el inicio de este programa, hoy la revista Metrópoli del diario El Mundo ha publicado un artículo en el que señala a Mérida como la ciudad que más búsquedas tiene en la agencia de viajes online Booking.com, la mayor de España. Según el estudio de este portal, la ciudad bimilenaria ha incrementado en un 82% respecto al año pasado el número de búsquedas de alojamientos para este verano, convirtiéndose en el destino que más crece por encima de otras propuestas de sol y playa. Y es que este año el turista nacional ha preferido quedarse en casa y no salir al extranjero, motivado por la incertidumbre de la pandemia en otros países. Este hecho hará que la capital extremeña vuelva a la normalidad incluso antes que otros destinos tradicionales o tradicionalmente más demandados en verano, según apunta este rotativo. Y la amplia programación del Festival de Teatro y el Stone tienen mucha responsabilidad en este hecho. Así que damos el pistoletazo de salida a un verano que se espera sea espectacular, tanto por las actividades como por el número de visitantes que pueden recalar. Vamos a por él. Buenas noches. Y en La Picota hoy recibimos al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, para hacer balance de este mediados de legislatura que se ha cumplido en este mes de junio, cuando tomó posesión, en este caso por segunda vez, en su segunda legislatura. Alcalde, buenas noches, bienvenido a La Picota. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por lo más cercano y de lo más general vamos a ir a lo más concreto. Lo más cercano es la asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que podemos decir inaugura la temporada de verano junto al concierto que se ha programado este viernes en el Teatro Romano, que abre también el Festival de Mérida. Cuéntanos, ¿qué es lo que va a pasar este fin de semana en esa asamblea? Bueno, pues este fin de semana fundamentalmente lo que pasa es que Mérida se convierte en el epicentro no solamente de la cultura de nuestro país, con la inauguración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, sino también en el epicentro de la política. Van a estar aquí los 15 alcaldes y alcaldesas de las 15 ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en la asamblea que se celebra en Mérida. Se celebra una asamblea trimestral, vamos a ser recibidos, por cierto, también por la presidenta de la Asamblea de Extremadura, y se celebra además un concierto con motivo de la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Orquesta Freixenet, de la Fundación de la Escuela Reina Sofía, de la Fundación Albeni, en el que además va a tener la presencia de Su Majestad la Reina Sofía, ¿no?, además de otros invitados institucionales, y el ministro de Cultura o la ministra de Exteriores, que también va a estar en esa noche, ¿no? Bueno, es un momento muy importante para la ciudad, primero porque la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio solo sucede una vez cada 15 años, y segundo, bueno, pues porque va a coincidir con este concierto especial
que además va a ser retransmitido por las 2 de Televisión Española en directo y que nos va a situar una vez más, como nos situó hace unos días el programa de una emisora de Radio Nacional, o como cada una de las acciones promocionales que hacemos con el Festival Internacional de Teatro Clásico, el Estona Music Festival, nos va a situar como una ciudad de referencia a nivel nacional, sin duda, y abre una temporada turística de la que estoy muy optimista por las cifras y los datos que conocemos. Pues iba a preguntarle precisamente sobre el verano, un verano en principio apasionante. Hoy hemos recibido un dato de un estudio de un portal de alojamiento, de búsqueda de alojamiento en Internet, de Booking, que sitúa a Mérida como la ciudad que más ha crecido respecto al año pasado en el número de búsquedas de alojamiento para este verano. Que el dato es impresionante. Estamos hablando de que con respecto al año pasado, Mérida es la ciudad de España que más crece porcentualmente en búsqueda de alojamiento. Yo, cuando he leído la noticia que ha trasladado el diario El Mundo en su magazine Metrópolis, y que además es a través de la plataforma de reservas más utilizada en el mundo, que es Booking.com, o sea, no lo está diciendo ninguna empresa de estudio sociológico menor, ¿no? Estamos hablando de Es Booking la que reconoce ese dato. Bueno, pues nos augura un verano maravilloso, ¿no? Es fruto del esfuerzo que hemos hecho en promoción y es fruto, por supuesto, de todas las actuaciones y actividades que se están preparando. Como un dato anecdótico, solamente el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad este fin de semana, entre la orquesta, el equipo de Radio Televisión Española, los propios miembros institucionales e invitados institucionales, son más de 220 habitaciones las que ocupa este evento, ¿no? Solamente en eso, ¿no? Sin contar, pues, por ejemplo, la Fundación Prosegur, que también participa del patrocinio de ese evento y que también ha reservado numerosas habitaciones de hotel. Es decir, no hay habitaciones de hotel ya, ni este fin de semana, ni el que viene, ni he tenido llamadas de personas preguntándome que dónde se alojaban, ¿no? Porque buscan un estándar de calidad de 4 o 5 estrellas y ese estaba lleno, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que vamos a tener un verano magnífico, un septiembre maravilloso, y esperamos que este segundo semestre, como dije en un momento determinado, y esa es la apuesta que yo hago, se equipare al mejor semestre de la historia turística de nuestro país, que fue el segundo semestre del año 2019. Entonces, si igualamos eso o lo superamos, estaremos en los mejores números del turismo en la ciudad de Mérida. Esto significa que la ciudad puede salir antes de esta crisis en la que nos ha metido la pandemia. Bueno, vamos a tener, a nivel turístico tenemos una ventaja, y es que teníamos menos dependencia del turismo internacional, es decir, lo que normalmente es un problema, y es que no tenemos mucho turismo internacional, apenas llega al 7% o el 8% en el año 2019, es una ventaja ahora en un momento en el que el turismo internacional básicamente no va a salir, ¿no? Está saliendo muy lentamente, ¿no? El turismo británico, por ejemplo, está poniendo numerosas trabas el gobierno del Reino Unido para que sus turistas salgan. Por tanto, eso que en un momento determinado era un inconveniente es una ventaja, y prueba es ese estudio de Booking o, bueno, las continuas reservas y menciones que se están haciendo en todas las plataformas digitales a la ciudad de Mérida. Se cumplen ahora 2 años, entremos ya en materia política, de esta segundo mandato, segunda legislatura de Antonio Rodríguez Osuna al frente del Ayuntamiento de Mérida. ¿Qué balance político, y digo político y no concreto, porque después hablaremos de proyectos en concreto, pero qué balance político o lectura política hace de estos 2 años con mayoría absoluta? Bueno, el primero que hago es que a pesar de la dificultad, de la mayor dificultad que ha pasado en la historia de esta ciudad, sin duda alguna, que ha sido la pandemia frente a la COVID, a pesar de eso, y de haber tenido más de un año de estos 2 años de legislatura con unas restricciones económicas tremendas, a pesar de esto hay esperanza y hay optimismo. Yo no pensaba que los últimos datos del desempleo de la ciudad nos iban a situar en los datos de febrero del año 2020. Es decir, estamos hablando de que si el conjunto del país se va a empezar a recuperar económicamente, según todas las previsiones de crecimiento económico del BBVA y de todos los organismos nacionales e internacionales que hablan de crecimiento económico, pues la ciudad de Mérida se está recuperando a esa velocidad o más. Si a eso le sumamos los proyectos industriales y empresariales que están llegando, o cómo la recuperación del turismo va a incidir positivamente en la creación de empleo, yo creo que han sido 2 años muy duros y muy difíciles, fundamentalmente por la pandemia, en el que separaron muchos de los proyectos que teníamos entre manos, en el que otros se han perdido en el camino sencillamente porque la crisis arrastra con las empresas, pero afrontamos un futuro prometedor en el que estoy comprometido que todos los proyectos que dijimos íbamos a cumplir esta legislatura los vamos a llevar a cabo. Siempre preguntamos, cuando se hacen valoraciones de legislatura, a la oposición por el Gobierno, pero en pocas ocasiones o ninguna al Gobierno por la oposición.
¿Qué opina de la labor que está realizando la oposición en esta legislatura? Bueno, yo siempre lo he dicho en las últimas entrevistas, primero quiero agradecer, y lo he reiterado varias veces, la disposición que todos los grupos políticos, todos sus portavoces, han tenido durante la pandemia. Es decir, a nivel nacional hemos visto cómo se ha utilizado la pandemia para atizar al Gobierno sin perdón y sin piedad, culpándole de lo que no tenía la culpa. Y eso no lo he encontrado yo he encontrado apoyo por los grupos de la oposición durante la pandemia, les he consultado, me han dado sus sugerencias, me han apoyado y por tanto yo en este balance de media legislatura solo tengo que dar las gracias porque en el momento más difícil de la vida de esta ciudad ellos estuvieron ahí, por tanto no puedo reprocharles nada. Indistintamente es que en cierto momento bueno, pues haya disensiones o no haya consensos sobre cuestiones que afectan a la ciudad, pero lógicamente también tenemos proyectos políticos diferentes. Yo tengo el mío, con el que ganamos, y los ciudadanos casi con el 50% de los votos eligieron ese proyecto de ciudad, y si en esa dirección hay propuestas, me van a encontrar. Si son propuestas contrarias, pues evidentemente nosotros tenemos que defender lo que nos comprometimos frente a la notaría del pueblo de Mérida, que es nuestro programa electoral. El año 2020, como ha dicho, ha sido un año muy difícil. Supongo que también económicamente para el Ayuntamiento, porque habrá habido una reducción de ingresos, un aumento del gasto social con las ayudas que se han ido realizando. Y la pregunta que me cabe es cómo en un año, supongo que difícil, se ha logrado alcanzar un remanente positivo de tesorería tan alto, de más de 10 millones de euros. Pues porque ha habido menor ejecución del gasto. Es decir, esto en técnica presupuestaria se explica fácil, igual a los oyentes me cuesta mucho más trabajo explicarlo, ¿no? Es decir, el presupuesto corriente tuvo en el año 2020 una ventaja, y es que veníamos con un remanente positivo de tesorería de 11 millones de euros. Es decir, para que alguien se haga una idea, si teníamos 50 millones para gastar, de repente nos encontramos con 11 millones más. ¿Qué es lo que hace este ayuntamiento? Antes de gastar su propio presupuesto, ha ido gastando ese remanente positivo, es decir, hemos ido tirando del ahorro de los 11 millones en vez del presupuesto corriente. Esto es una técnica presupuestaria que yo expliqué en el último pleno, que nos permite de que en vez de gastar lo presupuestado, gastemos los ahorros, de tal manera que cuando ha acabado el año hemos vuelto a tener un balance positivo, ya que no hemos gastado todo lo presupuestado, y así permite que tengamos un balance de 10 millones de euros, a pesar de los más de 2 millones de euros que hemos dado en ayudas a los empresarios de la ciudad de Mérida, a pesar de casi 1 millón de euros en gastos para ayudar a las familias en exclusión social, y a pesar de todo lo que hemos tenido que llevar adelante. Es decir, que hemos comprado mascarillas y gel hidroalcohólico para todos los escolares, más de 9.000 escolares, indistintamente del pueblo de la comarca que vinieran, si eran estudiantes de Mérida, de infantil, primaria y secundaria. Es un gasto tremendo, con el que hemos contado con la ayuda de la Diputación de Badajoz. También hemos tenido ingresos extraordinarios de la Diputación de Badajoz, de la Junta de Extremadura o del propio Ministerio, ¿no? Con algunas de las aportaciones a la Unión Europea que nos han ido llegando por proyectos de fondos europeos. Por tanto, bueno, todo eso al final hace que aumenten los ingresos a pesar de tener mucho gasto, y con ese remanente nos permita volver a tener otros 10 millones de euros. En un año normal se podría haber gastado todo el dinero, pero evidentemente en un año de pandemia todo el dinero que hemos gastado no se ha ido a ejecución de obra pública, sino precisamente a atender a las familias, ¿no? Supongo y estoy convencido que en este año sí se va a ver una mayor ejecución del gasto presupuestario y de los remanentes, por tanto será menos, por decirlo de alguna manera, ventajoso o menos favorable el remanente del año 2022, porque sí espero tener capacidad de ejecución, porque no estaremos en pandemia y porque las empresas podrán trabajar, podrán facturar y la construcción podrá estar a pleno rendimiento. Y todo ello amortizando deuda del ayuntamiento, curioso o paradójico en un gobierno de izquierdas, por cierto. Bueno, es que eso es una leyenda urbana, eso es un mantra. Es decir, yo solo conozco gobiernos de izquierda del Partido Socialista. El Ayuntamiento de Cádiz, que está gobernado por Podemos, ha bajado la deuda en unos niveles iguales que los de Mérida, superiores. Por tanto, no existe esa falsedad de que la derecha gobierna mejor las cuentas, es mentira. Gobierna mejor las cuentas para ellos, y la prueba la tenemos con los juicios que está habiendo ahora con la Kitchen, por ejemplo. Por tanto, la izquierda sabe gestionar porque sabe priorizar y sabe poner por delante los intereses de lo público. Los intereses de lo público en este caso son los vecinos y las vecinas, nuestras empresas y el mantenimiento de nuestra ciudad. Por tanto, yo creo que lo hemos hecho bien. 55 millones de euros de deuda, 55 millones de euros de deuda hemos rebajado en 6 años, de 77 a 22 que está actualmente.
sin deuda a proveedores, pagando en menos de 30 días y manteniendo saneada la economía de la ciudad y haciendo inversiones, que ahora entramos en ellas, pero son importantísimas, algunas de ellas con más de 20 años de espera. Vamos a entrar precisamente en ese capítulo de inversiones porque parte de ese remanente, concretamente 7,5 millones de euros, se va a destinar a inversiones y mejoras de la ciudad, como por ejemplo el desarrollo del proyecto de las concepcionistas. La Plaza Santa Eulalia entra también dentro de... En los remanentes no está la Plaza Santa Eulalia porque estamos esperando concretamente en la Plaza Santa Eulalia estamos esperando al desarrollo urbanístico del convento de la Freila, que ya está adjudicado y que pronto empezará la obra. Entonces no queríamos hasta saber y conocer en profundidad cómo va a ser el proyecto de la Freila, porque la idea es poder encardinar en esa plaza todo un proyecto que ponga en valor la Basílica de Santa Eulalia, el convento de la Freila y todo lo que es la trasera de la propia basílica. O sea, se hará con presupuesto corriente, entiendo. Bueno, por presupuesto corriente o con remanente, que todavía hemos dejado 3 millones de euros sin asignar a proyectos, para ver cómo queda todavía 6 meses, más de 6 meses del año, para ver dónde podemos imputar esos 3 millones. En cualquier caso, ¿empezará este año? ¿Esta legislatura, quiero decir? No, esta legislatura tiene que estar terminada en la Plaza Santa Eulalia porque es uno de los compromisos que tiene este equipo de gobierno. Si no hay ninguna excepcionalidad, hemos tenido la prueba con el tema de la pandemia, no creo que surja nada tan difícil como eso, pero evidentemente si no hay ninguna excepcionalidad sí se hará, ¿no? Bueno, otros proyectos, inversiones que se van a hacer... Con cargo, digo, a ese remanente, bueno, pues es el María Luisa. Remanente hay dos muy importantes que son complementar el María Luisa. El María Luisa se quedó corto el proyecto a nivel económico. Hay que darse cuenta que para meter las últimas dotaciones tecnológicas de audio, sonido, tramoya, etcétera, eso se ha valorado en casi 1,5 millones de euros, que vamos a licitar ya mismo. Por tanto, la dotación tecnológica para que sea el teatro más moderno de Extremadura y de los más modernos de España, va lo último en dotación tecnológica. Pues hemos tenido que hacer un aporte de dinero importante. También la compra de la Torre Albarrana y el acceso posterior también lleva una licitación extraordinaria de obra que va con cargo al remanente y a la Diputación de Badajoz. Y luego el gran proyecto de transformación del centro de la ciudad, que es la plataforma única de Félix Álvarez de Lillo, precisamente desde la Avenida Extremadura hasta la Plaza España, en la que sí puedo dar ya una noticia y una primicia de que es muy probable que la semana que viene, la primera semana de julio, empiece ya la obra de la plataforma de Félix Álvarez de Lillo. Por tanto, se dará información a los vecinos y al público y a todos los ciudadanos de Mérida de por dónde se va a ejecutar por tramo, y ya digo, va a empezar en el mes de julio esa obra de Félix Álvarez de Lillo, que junto a esa plataforma única que va a doblar las aceras, que va a desaparecer el aparcamiento y que va a hacer esa calle transitable en plataforma como la que está en el entorno del Arco Trajano, va a cambiar la fisonomía de Mérida. Eso unido a la gran obra de la Manzana de las Concepcionistas, que como bien decías va dentro de ese remanente, y unido a otras reformas como la que vamos a plantear y trasladaremos en los próximos días del mercado de Calatrava, va a suponer una transformación completa del centro de Mérida, junto con el María Luisa. Yo creo que la ciudad va a sufrir una transformación muy importante de cara al futuro, y que da unas pistas de por dónde queremos que vaya, desde luego, el proyecto de ciudad sostenible, amable, de los peatones y no de los vehículos, por el que va el proyecto de este gobierno. ¿Pero va a ser totalmente peatonal desde Camilo José Cela? No, va a ser, evidentemente no puede ser peatonal porque hay vecinos y vecinas con cocheras y hay, por supuesto, negocios, ¿no? Sobre el tráfico para cocheras y negocios. No, evidentemente lo que no será es... carga y descarga, ¿no? Claro, lo que no será es accesible para aquellos que no sean residentes o aquellos que no sean de carga y descarga. Pero me refiero, va a ser en todo el trayecto de Camilo José Cela. En todo el trayecto, desde la avenida Extremadura se accederá a las cocheras, al parking o a los servicios de taxi y carga y descarga. El resto de vecinos, como yo, por ejemplo, que no vivimos en la zona, pues tendremos que ir a aparcar algunos de los parkings de la ciudad o atravesar por Graciano y andar como el conjunto de las ciudades modernas de Europa. ¿Ya se ha negociado con Victalia el tema de las plazas de la zona azul de esas 3 calles? Las plazas se van a trasladar y la semana que viene daremos información de a qué calle se van a trasladar las plazas de aparcamiento, que son en torno a unas 90 y pocas, ¿no? Ya que no hemos llegado a un acuerdo económico frente a la petición de la empresa, bueno, pues se trasladan las plazas, que ya lo incluía el contrato, la posibilidad de trasladarlas, ¿no? Por lo tanto, se trasladarán a otra calle. Dijo Carmen Yáñez no hace mucho a esta casa que está ya en ciernes lo que se va a hacer con el mercado de Calatrava, ahora ya que sí, bueno, te has referido a ello, ¿qué exactamente es lo que se va a hacer? En el mercado de Calatrava estamos pendientes de que se le comunique a la empresa la solución del contrato, de tener una reunión que vamos a tener con los arquitectos
con unos arquitectos que nos presentaron la idea del proyecto del mercado y por supuesto, tener una reunión que ya la haremos pública y intentaremos convocarla con aquellas personas que tenían un contrato adquirido con el anterior licitador, que por desgracia no sabemos ni quiénes son. Entonces vamos a intentar, antes de hacer pública la decisión de lo que va a ser la nueva gestión del mercado de Calatrava, ponernos en contacto con aquellas personas que tenían un contrato con la anterior adjudicataria, la Riesmi. Por tanto, bueno, yo espero que a primeros de julio podamos trasladar definitivamente a los medios de comunicación y a los vecinos de Mérida cuál es el proyecto en el que vamos a orientar el mercado de Calatrava. Pero va a ser gestión directa, entiendo. Vamos a esperar a que tengamos una valoración económica de la inversión que queremos acometer allí y que veamos cuál es el servicio de uso dotacional y público o terciario que se le puede dar al mercado de Calatrava. Bueno, ¿qué otros proyectos quedan por hacer de esta legislatura que estaban o se incluían en el programa electoral? Bueno, la carretera se va a terminar este año, el desdoblamiento del Prado. Estamos hablando de una inversión importantísima para la ciudad. Terminar ese desdoblamiento desde el puente Lusitania hasta el polígono industrial del Prado con la importancia que tiene. Siempre defendimos que el polígono industrial del Prado podía ser no solamente un polígono de servicio o de distribución de mercancías, sino también un polígono comercial, ¿no? Y en esa idea iba a ser ampliación de desdoblamiento con carril bici, con aceras amplias y con una iluminación digna que va a permitir una nueva zona tremendamente importante para la ciudad como es el polígono industrial El Prado, al que le acometerán algunas reformas más, ¿no? Vamos a seguir haciendo nuestro plan de asfaltado público, lo hacemos todos los años, en torno a 500.000 euros, que demuestra una vez más que los gobiernos no asfaltan y hacen las obras el último año de las elecciones. No es así, al menos con este gobierno, lo hemos hecho siempre año tras año y seguiremos haciéndolo hasta el año que viene, que será el último, este año y el año que viene. No haremos un plan de asfaltado en el 2023, año de las elecciones, y todos los proyectos que están pendientes de culminarse, como es la Basílica de Santa Eulalia, la reforma de grandes zonas verdes, la ciudad de la infancia, en el entorno del cuartel Hernán Cortés, hablamos también de ese gran parque del Albarrega y otras zonas verdes de la ciudad, así como una reforma de todos los parques infantiles de Mérida, que sí se aprobaron con el remanente y que se van a llevar a cabo ahora, esa limpieza integral del cauce de las Albarregas y otros muchos más proyectos que están definiéndose. Yo creo que vamos a darle un empujón muy, muy importante. Vamos a renovar el campo del césped del Romano, vamos a renovar también los asientos y las butacas del Romano. Ya anunciaremos en el momento que se haga la licitación de con qué objetivo y con qué acuerdo, ¿no? Porque lo va a financiar el Ayuntamiento, evidentemente con la imagen corporativa del Ayuntamiento. Y lo más importante, proyectos industriales que se están acercando y que yo ya llevo tiempo anunciando que llegarían y que estamos en un proceso de prácticamente culminación, y no me refiero solamente a la azucarera y no me refiero solamente a las inversiones en plantas fotovoltaicas, que ya hay 2 en tramitación que están haciendo selección de personal por parte de la empresa, sino a otras 5 plantas más que creo que nos van a permitir la pata del turismo, la de la industria y la de la propia obra pública, van a permitir que tengamos unos datos de empleo inmejorables de aquí a final de legislatura. ¿Y la logística, aquella que se anunció que se iba a implantar en el espacio de Mérida? Una de esas inversiones es la de logística del transporte. O sea que va adelante, sigue adelante. Sí. ¿Ha retrasado la pandemia todos esto, los proyectos? ¿No? Todos los proyectos. Hay que darse cuenta que ha sido un año en el que inversiones que estaban previstas, porque claro, no solo se trata de la obra civil, ¿no? Cuando uno pone en marcha un negocio, no se trata solamente de la construcción, sino de que haya clientes, ¿no? Y es verdad que la pandemia y las restricciones que hay en el conjunto de todos los sectores de la economía no permiten poner en marcha un negocio cuando no hay clientes, ¿no? Y lo estamos viendo con algún hotel importante de la ciudad de Mérida que a día de hoy sigue cerrado en junio todavía. Hay algún hotel importante que sigue cerrado y, por tanto, cada uno se echa sus números, ¿no? No se trata solo de construir algo, sino de que se den las condiciones de que tu negocio, además, sea capaz de generar ingresos para sostener la cuenta de explotación. ¿Y habrá más oferta hotelera, ahora que ha tocado el tema de los hoteles? Bueno, está viendo en su día también una posible ese proyecto llegada de una gran cadena. Ese proyecto de una gran cadena está encima de la mesa, no ha vuelto a interesarse. Yo creo que todos están expectantes, ¿no?, con cómo se va a recuperar la economía y en qué sectores, ¿no? Por tanto, hombre, yo quiero imaginar y vaticino que de aquí al primer semestre del año 2022 la economía va a dar un vuelco, no porque lo diga yo, también ha pasado en todas las grandes crisis económicas. Después de una gran depresión económica ha venido una época importante de prosperidad y crecimiento,
y porque crecen los ahorros, porque es verdad que hay muchas familias que lo pasan mal, pero es verdad que crecen mucho los ahorros y las grandes empresas y los grandes capitales sí tienen capacidad de inversión y gasto, y yo creo que eso va a permitir que haya un crecimiento importante de aquí al 2023. ¿Los ayuntamientos podrán recoger algo de los fondos europeos de los Next Generation o no? Evidentemente, sin los ayuntamientos no va a haber fondos Next Generation, no hay ninguna comunidad autónoma per se que con los objetivos claros que tienen estos fondos europeos, que son llegar directamente al ciudadano de la manera más directa, valga la redundancia, y además generar economía de escala, eso solo pueden hacer los ayuntamientos. Por tanto, todos los fondos europeos, indistintamente los ejecute el Gobierno de España, los ejecute las comunidades autónomas, van a tener que necesitar la participación de los ayuntamientos. Y nosotros tenemos muchísimos proyectos, algunos ya redactados con el consorcio de la ciudad monumental, para ser capaces de, en el momento que esos fondos estén, plantear una revolución tecnológica, digital, turística, comercial, que encardine todo en un proyecto que nos haga crecer y ser competitivos, ¿no?, con otras ofertas turísticas. Nosotros eso lo tenemos preparado. ¿Y podría incluirse en esos fondos, en esos proyectos con el consorcio, la ampliación del yacimiento arqueológico, con la compra de nuevos espacios? Eso es básico. Eso es fundamental, eso forma parte de ese proyecto que estamos trabajando. No es solo tan importante que rescatar nuevos espacios, ¿no?, y ponerlos en valor, sino que los que tenemos todavía tienen mucho por descubrir. Hablamos de la consolidación del anfiteatro romano, de la consolidación del circo romano, de la consolidación del templo de culto imperial, de la consolidación del templo de Diana. Nadie se imagina lo que hay debajo del templo de Diana. Yo algún día invito a las cámaras a que puedas ver lo que hay debajo del templo de Diana. Está el templo original del templo de Diana. Todavía hay túneles por debajo. Yo un día que Félix Palma, el director del consorcio, le enseñe, es tremendo lo que hay debajo del templo de Diana, que se excavó en su momento y que falta por consolidar, que abrirían la parte de otra ciudad desconocida para la gente. Bueno, pues como eso, hay numerosas zonas en la ciudad, desde alcantarillas romanas hasta partes por descubrir, que se saben que están pendientes de poder intervenirse, y hace falta intervenirse con capacidad económica, y estos proyectos están dentro de esa agenda tan importante que estamos trabajando con el consorcio, y que, ya digo, no la hacemos pública ni la presentamos hasta que no sepamos de qué percha de los fondos Next Generation van a colgar. ¿Algo tiene que ver o se puede hacer con el Corralón de los Blanes, por ejemplo, que es un espacio no está ese entre los objetivos prioritarios del ayuntamiento, porque es una propiedad privada y evidentemente, bueno, tendrán que resolver la propiedad privada cuál es la circunstancia en la que se encuentra y qué uso le van a querer dar, ¿no? Yo creo que una propiedad en el centro de Mérida que podría tener varios usos, pero ya digo, no es esa una de nuestras prioridades. Reitero, no se trata de poner en valor la huerta de Otero y de poner en valor otros yacimientos, sino también los existentes. Hay una segunda transformación del templo de Diana pendiente que es tremendamente positiva. Hay una consolidación del anfiteatro romano que sería darle la vuelta a los usos culturales y sociales del propio anfiteatro o del propio circo romano, ¿no? Yo he tenido encima de la mesa propuestas asombrosas que ahora mismo no pueden realizarse en el circo romano única y exclusivamente porque no hay un trabajo de consolidación de la estructura del circo, que por debajo tiene todavía mucho que enseñarnos y descubrir. Por último, alcalde, se ha hablado recientemente sobre el expediente, se llevó a pleno para la expropiación del solar de la Puerta de la Villa. ¿Cómo va eso? ¿Cuándo se podrá actuar? Ya tenemos la confirmación positiva de la Junta de Extremadura. Yo creo que ya está para expropiarse. Sí. La intervención va a ser este año. ¿En este año? Sí, en este año se hará la intervención. Tendremos la... ¿Y una vez se recepcione ese solar, cuándo se tardaría en...? Eso poco tiempo, porque la intervención es poner en valor los restos y eliminar lo que hay ahí. Es decir, antes de que acabe el año habrá una plaza en la Puerta de la Villa. ¿Y se va a rescatar esa idea que dio a Amigos de Mérida de descubrir parte de la antigua puerta de Mérida? Es el consorcio de la ciudad monumental que sabe mejor cómo está y cómo se deben poner en valor los restos, y por tanto será el consorcio el que defina, porque uno se imagina una puerta porque la pinta alguien y luego resulta que no hay ni media puerta. Entonces, quiero decir que hay que tener cuidado con aquellas expectativas que se generan sobre lo que hay en realidad, porque el consorcio tiene datos perfectamente de lo que hay en realidad debajo de cada sitio. Bueno, tenemos que terminar, alcalde. Un mensaje para estos 2 años, el resto de legislatura que queda, a los emeritenses, ¿cuál sería? Bueno, el primero, desearles que
que la vacunación les permita regresar a la normalidad. También lamentar a todas las personas que ya no nos acompañan, amigos, familiares. Yo he tenido el padre de mi cuñado y muchas más personas que nos fallan y que nos han faltado por culpa de la pandemia, y darles un mensaje de esperanza y optimismo. Yo creo que se puede salir de esta, se puede salir todos juntos. Vamos a tener muchas oportunidades y lo único que tenemos que hacer los vecinos y vecinas de Mérida es apoyar, querer y defender a la ciudad por encima de cualquier cosa y no dejar que ninguna de las oportunidades se pierda. Gracias, alcalde, por estar en La Picota. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan, recuerden, las redes sociales de esta casa, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también la página web de Televisión Extremeña. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota en la mañana miércoles en torno a las 10 menos 25 de la noche, como siempre, tanto en la TDT como en esos canales digitales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.